Hola chicos, estamos aquí para hacer algunos ejercicios de LEAES para que se preparen ustedes para su próximo examen. Entonces, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Revisemos este de aquí. Nos dan una función, ¿no? Y igual 6 coseno de 3x menos pi sobre 4, que es una función trigonométrica. ¿Qué tienen ustedes que saber como base o recordar? Que la función coseno, no voy a dibujarle solamente un periodo de la función, tiene un periodo de 2pi, la función y igual coseno de x. Empieza en el 1 y el rango de la función llega hasta el menos 1. Entonces el menos 1 al 1 es el rango. El dominio es infinito. El periodo les he dibujado aquí solamente una parte de la función. ¿Qué significan los números? Lo vamos analizando. Este 6 quiere decir que tanto hacia arriba como hacia abajo, la función se va a aumentar 6 veces. Por lo tanto, aquí no llegaría hasta el 1, sino llegaría hasta el 6. Claro, no estamos a escala, pero lo que quiero es que le entiendan qué es lo que significa. El rango de la función sería del 6 al menos 6. La amplitud, esto se llama amplitud, sería de 12. 6 para arriba y 6 para abajo. Entonces, la amplitud de este ejercicio, lo pongamos de aquí, la amplitud de esta función sería 12. En este caso nos están pidiendo hacia dónde está desplazada la función y cuál es el período de la función. ¿Cómo calculo el período? El período que en la función coseno de x es 2pi, se halla dividiendo 2pi, ¿no? Pongámosle aquí periodo igual, para el número que está afectándole a la x dentro de la función que está en radianes. ¿Ya? Esta x son los grados de la función, pero en radianes. Es la amplitud del ángulo, mejor dicho, en radianes. Pero está por 3, quiere decir que la función es más angostita 3 veces. Entonces, ¿cómo saco el periodo? Simplemente dividiendo para 3. 2pi sobre 3. ¿Ya? Este sería el periodo. Como ustedes pueden ver, entre las opciones, tienen en la primera 2pi sobre 3 y en la tercera también tienen 2pi sobre 3. Entonces, ¿para dónde se desplaza la función? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Eso se analiza en la parte que está acá del gráfico, en este menos pi sobre 4. Cuando el signo es negativo, como en cualquier otra función que está afectada dentro del paréntesis, digamos de esa manera, cuando el signo es negativo quiere decir que se mueve hacia la derecha. ¿Ya? ¿Cómo sería gráficamente? El periodo se mueve hacia la derecha, pi sobre 4. Bien, voy a hacer un dibujo, más o menos, luego les enseño mejor el dibujo en GeoGebra. Empezaría entonces desplazada la función pi sobre 4 hacia la derecha y la amplitud es 12 y el periodo, bueno, más o menos ahí está, y el periodo es 2pi sobre 3, 2/3 de pi. Más o menos ese sería el dibujo. Les voy a compartir el GeoGebra para que le puedan analizar un poquito mejor. Tenemos ahí el gráfico de la función. Bien, entonces para que lo analicen, ¿no? Entonces, miren, esa es la función 6 coseno de 3x menos pi sobre 4. Como ustedes pueden ver, está desplazada hacia la derecha, ¿no? Se puede observar en la parte de aquí arriba el desplazamiento. Y pues la amplitud de la función va del menos 6 al más 6, es de 12. Y el periodo, es decir, una curva completa en el círculo trigonométrico, de aquí hasta acá,
No son 2/3 de pi. Lo importante es que entiendan qué es lo que significa cada uno de los valores dentro de la función. ¿Ya? El número que está antes del coseno o del seno, ese número indica el cambio que hace en la y. Puede ser más amplio el periodo, perdón, la amplitud, puede ser menor la amplitud, o puede cambiar de signo y hacer que la función se invierta. No se dibuje exactamente como un espejo al revés. Eso es lo que tiene el número que está antes. El número que está dentro, en cambio, junto a la X, es el que hace que el periodo sea mayor o menor. Si ese número es mayor a 1, pues la función se hace más cortita, más cercana, más pequeño el periodo. Y si es menor a 1, en cambio se hará pues una expansión de la función. Se harán de olas más grandes, digámoslo de esa manera. ¿Ya? El número en cambio que está sumando o restando junto a la X, ese me indica si la función está desplazándose horizontalmente. Puede desplazarse hacia la derecha o puede desplazarse hacia la izquierda. Las tres cosas tienen que acordarse. No van a estar con calculador, entiendo, para calcular y dibujar, que sería además muy demorado. Pero si ustedes entienden qué significa cada uno de los números de la función, no van a tener inconvenientes. Así que repasen, chiquillos. Bien, hagamos este segundo ejercicio. Un inversionista posee acciones en la compañía A y en la compañía B. Y los precios en las dos compañías al cierre de 2 días comerciales consecutivos se presentan en la tabla. Entonces veamos la tabla primero. Tenemos la tabla entonces de las acciones del día lunes y del día martes. No, el lunes, miren, las acciones de la compañía A valen $10 y las de la compañía B valen $35. El martes de la compañía A valen $30 y de la B valen $25. A pesar de la fluctuación de los precios de las acciones, fluctuación quiere decir los cambios. No han sido cambios fuertes en los 2 días para cada una de las acciones, de 10 a 30 y de 35 a 25. Las unas acciones subieron y la otra acción bajó. A pesar de las fluctuaciones, su valor total permanece constante en $10,000, es decir, no ha ganado ni ha perdido, se ha mantenido tal como era constante al final de los días lunes y martes. Por lo tanto, el inversionista posee cuántas acciones en la compañía B y cuántas acciones en la compañía A. Bien, ese tipo de problema lo más importante es que tú entiendas qué es lo que te quiere decir el ejercicio. Si no hubo variación en el valor total de las acciones, quiere decir que el cambio de la una no afectó el cambio de la otra. Por lo tanto, podríamos expresarle como una igualdad. Ya es una ecuación que sería simplemente una igualdad. Para ello necesitas ponerle un nombre, tanto a la compañía A como a la compañía B. Entonces a la compañía A le vamos a poner como X y a la compañía B le vamos a poner como Y. Bien, entonces, tengo el día lunes, no, que 10X, es decir, de la compañía A, más $35 por cada acción, no sabemos cuántas acciones son, esa es la incógnita de la compañía B. Va a ser igual, no importa en este caso los $10,000, porque es la constante, estamos trabajando con las variables en este caso. Va a ser igual a 30X más 25Y. Entonces la compañía A, las acciones subieron, la B, las acciones bajaron. Resolvamos, ¿no? El 25 que está sumando le voy a pasar restando al otro lado. 35 menos 25, 10Y. Y el 10X le voy a pasar restando. 30 menos 10, 20X. Simplificando, tengo entonces que Y, que es la compañía B, es igual a 2 veces
la X. Es decir, el número de acciones de la compañía B es el doble de las de la compañía X. ¿Ya? Y es igual al doble de X. ¿Qué me pregunta el ejercicio? ¿Cuántas posee en la compañía B y cuántas en la compañía A? Bien, revisemos entonces las respuestas. Como podemos ver, el doble, tenemos dos respuestas, ¿no? La primera que es 250, 125, y la tercera que es 125, 250. Las otras no cumplen que sea el doble. 625 no es el doble de 125, y en la última tampoco, no es el doble. Entonces está entre las dos. Es que tienen que revisar bien la pregunta. Primero le está preguntando las de la compañía B y luego las de la compañía A. Si sabemos que las de la compañía B son el doble de las de la compañía A, entonces podríamos decir que la respuesta correcta es el primer ejercicio. Continuemos, jóvenes. Tenemos este otro ejercicio. Dos automóviles A y B jalan un tercer auto, el auto C, que se encuentra atascado en el barro, como muestra la figura. Si la distancia del segmento CD, vamos ubicando el segmento CD, a ver, es este segmentito de aquí, ¿no? Es igual al CE, bien, esa distancia es igual a esta. ¿Cuál es la expresión en factores irreducibles que representa la distancia D entre los puntos del automóvil A y B? Considérese que el teorema de Pitágoras es igual a A cuadrado igual a C cuadrado menos B cuadrado. Bueno, nos dan el teorema de Pitágoras porque estamos hablando de un ejercicio de triángulos rectángulos. Como ustedes pueden ver, aquí hay ángulo recto y este otro lado también hay un ángulo recto. Entonces, en este caso, la A cuadrado es los 8 metros y la hipotenusa, la C, es 2x más 1. Planteemos entonces la ecuación, quedaría, ¿no? A cuadrado, 64, 8 al cuadrado. Voy a escribirle tal como está en la fórmula que nos dan. Es igual a C cuadrado, es decir, 2x más 1, al cuadrado, menos B al cuadrado. Bien, entonces a la distancia CD le vamos a llamar B, para términos del ejercicio. Resolvamos el cuadrado del binomio, me quedaría 64 igual 4x cuadrado, cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, 2x por 1, 2x, el doble 4x, más el cuadrado del segundo, menos b cuadrado. B cuadrado le voy a pasar al primer miembro, y el 64 le voy a pasar al segundo miembro. Entonces me quedaría 4x cuadrado, más 4x, y el 64 pasa restando, 1 menos 64 menos 63. Despejemos la b, raíz cuadrada, lo que está como exponente le podemos pasar como raíz, de 4x cuadrado más 4x menos 63. Si el ejercicio nos pide la respuesta factorizada, nos pide reducida a su máxima expresión, así que tenemos que reducir esa expresión que está allí. La pregunta del ejercicio
representa la distancia D entre los puntos. Nos está pidiendo la distancia total. Por lo tanto, la distancia total sería 2B. Ya, la distancia total, que B solamente es la mitad, sería 2B. Voy a multiplicar por 2 para sacar la distancia total. 2 por la raíz de 4x cuadrado menos 4, más 4x menos 63. Bien, finalmente 2b, entonces es la distancia que nos están pidiendo d. Voy a hacer el reemplazo. Y tenemos que factorizar esa expresión, pero por cuestiones de tiempo y de calculadora, ustedes no pueden hacerlo eso en un examen. Entonces pueden observar las respuestas y ver qué factorización les da esa expresión. En este caso tenemos la segunda, no la de aquí. 2x más 9 por 2x menos 7. Entonces, observen. 2x por 2x es 4x al cuadrado. Es el primer término justamente. 9 por menos 7 es menos 63, que es el último término del trinomio. Y 2x por menos 7 es menos 14. Y 9 por 2x es 18x. Por lo tanto, 18 menos 14 nos da el término de la mitad, que es el 4. Así que la respuesta es el segundo ejercicio. Yo les aconsejo que cuando tengan que factorizar, pues se fijen en las respuestas, porque es más fácil hacer un producto notable que una factorización donde tal vez tengan que usar la calculadora. Depende de qué método utilicen. ¿Ya? Continuemos. Sigamos con este ejercicio. Con base en la función, determine la expresión matemática que permite calcular el tiempo que tardará en aumentar la población a 100.000 habitantes. El modelo matemático que rige el crecimiento es el que está aquí, ¿no? P igual a 80.000, C elevado a la 0.02 t, donde P representa el número de habitantes a futuro y T el tiempo en años. Bien, nos dan en realidad dos ecuaciones. Quiero que se den cuenta que la P que nos dan abajo es otra ecuación también, porque nos están diciendo que la P vale 100.000. Por lo tanto, yo puedo reemplazar la una ecuación en la otra y la P sería 100.000. Entonces tendría 100.000 igual a 80.000 C elevado a la 0.02 t. Generalmente cuando nos piden la letra que está en el exponente, sabemos que vamos a tener que hacer una ecuación con logaritmos. Entonces esta es una ecuación logarítmica. Trabajemos un poquito. Podríamos simplificar, ¿no? Como tenemos dos miembros que son múltiplos de 10, podríamos ir simplificando algunos ceros para reducir un poquito el ejercicio. ¿Ya? Entonces me queda de esa manera. 10 igual a 8c a la 0.02t. El 8 que está multiplicando a c, podríamos pasarle dividiendo ya para el otro lado. Entonces me quedaría 10 sobre 8. Simplificando, no mitad 5 y mitad 4. ¿Cómo despejamos? Sabemos que aquí no podemos despejar la t por el hecho de ser un exponente. Cuando eso pasa, ustedes pueden aplicar el concepto de logaritmo, aplicar la definición del logaritmo, o sacar logaritmo en los dos miembros de la expresión. Como tenemos aquí, bueno, yo le puse C por error, no, es la E. Como tenemos la E en la expresión, yo puedo sacar el logaritmo natural.
El logaritmo natural es un logaritmo en base e. Entonces puedo poner logaritmo natural de 5/4 igual al logaritmo natural de e a la 0.02t. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué saco logaritmo natural y no un logaritmo en base 10? Porque quiero aplicar una regla. No, la regla es la siguiente. Si yo tengo un logaritmo en una base cualquiera, pongámosle en base 5, de 5 siempre es igual a 1. ¿Por qué? Porque 5 a la primera es 5. Ese es el concepto del logaritmo. Entonces, si yo saco un logaritmo natural, el logaritmo natural es un logaritmo en base e. De e también va a ser igual a 1. Esa es la idea. Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué otra regla de logaritmos vamos a aplicar aquí? Yo tengo el logaritmo también de un argumento que tiene un exponente. ¿Cómo quito el exponente? No, más que quitarle, yo le puedo pasar como factor antes del logaritmo. Entonces me quedaría logaritmo natural de 5/4 igual a 0,02 t por el logaritmo natural de e, que es 1. Pues miren, aquí hemos aplicado dos reglas. La una del exponente, no voy a escribirles también aquí. Si yo tengo un logaritmo de un argumento que tiene un exponente, ese exponente puede pasar antes como factor del logaritmo. Entonces eso es lo que estamos aplicando, con cualquier base. En este caso estamos haciendo con la base E, pero esa regla aplica para cualquier base. ¿Ya? Así que repasen las reglas de los logaritmos. Estudiamos todo el año, así que espero que no sea mucho problema. Repasen las reglitas de los logaritmos. Continuemos. Vamos entonces a despejar la t. Para hacer el despeje, primero le voy a poner a 0.02 en forma de fracción. 2 le pongo en el numerador y como son 2 centésimos, le escribo sobre 100. Simplifiquemos mitad 1, mitad 50 por t. El 50 que está multiplicando, perdón, dividiendo, pasaría multiplicando al otro lado. Entonces me queda 50 logaritmo natural de 5/4 igual a t. Finalmente, para poder llegar a la respuesta, ¿no? Que está aquí, en la segunda, miren que el 50 está como exponente de 5/4. ¿Qué regla estoy aplicando? La misma regla que apliqué hace un momento. En este caso, el 50 es factor, no, sería la n. Y yo quiero ingresarle dentro del argumento. Entonces pasa como exponente. Me quedaría entonces t igual al logaritmo natural de 5/4. Y ese 50 que está como factor antes del logaritmo puede pasar adentro como un exponente. Y ese es el número. Un logaritmo es un número. Ahí no hay incógnitas, está ya completo el ejercicio porque tenemos el valor de la t. Continuemos. Bien, vamos con este ejercicio. El dueño de dos empresas, F1 y F2, realiza un estudio sobre su producción, en el cual observa que F1 produce X pares de zapatillas, mientras que F2 elabora 15 menos. Durante 6 días de trabajo de F1 y 8 días de F2, crean en total 1000 pares. Bien, esta es una ecuación de primer grado porque realmente tiene solo una incógnita. Lo primero que tenemos que hacer es escribir justamente la incógnita. Nos dice que F1 produce X
pares de zapatillas diarias. Y F2 produce 15 menos. Se refiere 15 menos que F1. Por lo tanto, F2 produce las mismas X, pero menos 15. Ahí tenemos ya las incógnitas. Vamos a plantear la ecuación. Durante 6 días de trabajo de F1, entonces quedarían 6 días de trabajo de F1, 6 veces X. Y 8 días de F2, más 8 días de F2, X menos 15. Se tienen en total 1000 pares. Entonces, esto es igual a 1000. Ya hay que pasar al lenguaje algebraico, ¿no es cierto? Dice 6 días de X, que es la producción de F1, más 8 días de X menos 15, que es la producción de F2, en total me da 1000 pares. Despejemos entonces la X y luego vemos cuál es la pregunta del ejercicio. Aplicamos la propiedad distributiva, 8 por X, 8X. 8 por 15, 8 por 5, 40, llevo 4, 8 por 1, 8 más 4, 12, 120. Igual a 1000. Es una ecuación de primer grado, ponemos las letras en el un miembro, 6 más 8, 14X, y los números en el otro miembro, 1000 más 120, 1120. Simplifiquemos la mitad, 7. La mitad de 11, 5, llevo 1. La mitad de 12, 6. La mitad de 0, 0. La séptima, 56 para 7 a 8. La séptima de 0, 0. ¿Ya? Entonces acabo de encontrar la X. ¿Qué significa la X? Que la F1 produce 80 zapatillas al día. La empresa F1 produce 80 zapatillas al día. Y la F2 produce 80 menos 15. Es decir, 65 zapatillas al día. Identifique la afirmación correcta. Vamos a revisar las afirmaciones. F1 produce 75 zapatillas diarias. No, produce 80. No es esta respuesta de aquí. F2 crea 55 zapatillas al día. Tampoco, negativa. No es así. F2 crea 580 pares en 8 días. No lo sé. Vamos a ver, no. 80 pares, 580 pares en 8 días. Multipliquemos 65 por 8 para ver si es que es así. Recuerden que en el examen no tienen que no tienen que demorarse demasiado en un ejercicio. No, si por último no saben, cojan la letra del día y utilícenla. Revisen bien las reglas para el trabajo, para el examen. No sé si les permitan regresar a las preguntas. Cuando permiten regresar, es más fácil porque uno va dejando las preguntas que tiene dificultad. Les decía, cuando uno tiene dificultad en alguna pregunta y permiten regresar, hay una facilidad, ¿no? Porque al final se puede volver y marcar cualquier respuesta. Pero cuando tienen que marcar ese rato, ya saben que no pueden volver, tienen que tomar una decisión. Si está demasiado difícil el ejercicio, pues tienen que cambiar de ejercicio y continuar. Vean una sola letra para el día para que tengan un poco de probabilidad y utilicen esa letra. ¿Ya?
Bien, estábamos en la tercera pregunta, se me fue el internet, se me borró. Teníamos que la empresa F2 produce 65 zapatos por día. ¿Cuántos produce en 8 días? Tenemos 8 por 5, 40, a 4, 8 por 6, 48 y 4, 52, 520. La última, la empresa F1 produce 480 pares en 6 días. 80 pares en 6 días son 480 efectivamente, así que la respuesta final es la última. ¿Ya? Continuamos.